Ya vimos en la primera parte cómo funciona la organización de los testigos de Jehová por encima. Ahora analizaremos la organización por dentro. Lo que la gente que no es testigo no puede ver y desconoce. Inclusive, lo que muchos testigos de Jehová desconocen de su organización. Antes de dar comienzo, déjenme enseñarles una ilustración de la revista Atalaya 1 de octubre de 1987. El tema es: ¿está usted satisfecho con las provisiones espirituales de Jehová? En la ilustración observamos unas manos que salen del cielo, lo cual indica que son las manos de Dios. En las manos hay unos edificios, de los cuales salen libros y revistas que van a las congregaciones. Lo cual indica, que es el mismo Jehová el que trae la literatura a las congregaciones. Fíjense en el extracto de la revista. Si deja de comer, muere en unas semanas. Si deja de alimentarse de las provisiones espirituales de Jehová, entonces, cuando muera, habrá muerto para siempre. Así de contundente. Como vemos, la Watchtower afirma que su literatura viene del mismo Jehová. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre Dios? Deuteronomio 32, 4, la roca, perfecta es su actividad. Isaías 55, 11. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados. Sin falta hará lo que yo deseo y cumplirá con éxito lo que la envío a hacer. Por lo tanto, si la literatura de la Watchtower proviene de la mano de Jehová, debe cumplir estos dos requisitos: ser perfecto y cumplir con éxito cada palabra que sale de su boca. ¿Cumple la Watchtower estos dos requisitos? Primero examinaremos uno de los fundamentos doctrinales de los testigos de Jehová. Cuando digo testigos de Jehová, me refiero al cuerpo gobernante y los presidentes de la Watchtower. Este cuerpo es quien decide la dirección que lleva la organización y los testigos están obligados a obedecer todo, aunque no lo compartan o no lo entiendan. Generación de 1914. Uno de los fundamentos de la organización sería, que Jesucristo comenzó a reinar en los cielos en 1914. Anteriormente a esta fecha, se dijo que fue en 1874. Luego se cambió a 1914, así que nos centraremos en esta fecha. Para fundamentar esta fecha se basan en dos conceptos. Primero, la visión que tuvo el rey Nabucodonosor sobre un árbol inmenso. Este relato lo encontramos en el libro bíblico del profeta Daniel capítulo 4. El rey estuvo 7 tiempos abandonado en el campo viviendo como un animal. Según la Watchtower, esos 7 tiempos equivalen a 2520 años. Para llegar a 1914, usan una fecha de partida: 607 a.C. para la destrucción de Jerusalén. Ahora yo invito a cualquiera que lea el capítulo 4 de Daniel y compruebe por sí mismo el relato. Observará que no hay ningún fundamento para concluir los 2520 años, ya que, la interpretación que da la Watchtower está fabricado. También invito a cualquiera que busque información sobre la fecha de la destrucción de Jerusalén. Comprobará que los historiadores no dan la fecha de 607 a.C., sino 587 antes de la era común. Veamos cómo han ido cambiando fechas y conceptos a lo largo del tiempo. Primer presidente de la sociedad, Charles Taze Russell. Cuando ustedes vean todas estas cosas, y dado que la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y el árbol de higos brotando, y el juntar de los elegidos se cuentan como parte de las señales, ¿no sería inconsistente considerar que la generación va desde 1878 a 1914, 36 años y medio, aproximadamente el promedio de la vida humana hoy? Estudios en las Escrituras, El Día de la Venganza, edición de 1897, pp 604, 605. La primera fecha sobre la generación, se dijo que va de 1878 a 1914. En aquel entonces se creía que Armagedón terminaría en 1914. Como no llegó el fin, fueron cambiando fechas y también el concepto sobre la generación y a quién aplicaba. Vamos a hacer un recorrido en el tiempo y veamos cómo la Watchtower va adaptando el texto a su conveniencia. Atalaya, 1951. También indicó la duración de este tiempo cuando dijo: en verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24, 34. Así que iba a ser en esta generación que los juicios acumulados iban a ocurrir. Mateo 23, 36. Esto entonces significa que desde 1914, no pasará una generación hasta que todo se cumpla, y en medio de un tiempo de gran tribulación. Atalaya, 1 de julio de 1951, página 404.
Atalaya 1968. Algunos de la generación que discernió el principio del tiempo del fin en 1914 aún estarán vivos en la Tierra para presenciar el fin de este inicuo sistema de cosas actual en la batalla del Armagedón. Revelación 16, 14, 16. Atalaya 15 de septiembre de 1968 página 562. Atalaya 1969. Jesús obviamente hablaba en cuanto a los que tuviesen suficiente edad para presenciar con entendimiento lo que aconteció al comenzar los últimos días. Aunque supongamos que jovencitos de 15 años de edad tuviesen suficiente percepción para comprender la importancia de lo que sucedió en 1914, esto todavía haría al más joven de esta generación de unos 70 años de edad en la actualidad. Despertad. 8 de abril de 1969 página 13, 14. Atalaya 1981. Si se da por sentado que un suceso crea una impresión duradera en la mente de alguien cuando esa persona tiene 10 años de edad, entonces existen actualmente más de 13 millones de estadounidenses que pueden recordar la Primera Guerra Mundial. Y si el sistema inicuo de este mundo sobreviviera hasta principios del próximo siglo, lo cual es poco probable en vista de las tendencias mundiales y el cumplimiento de la profecía bíblica, aún habría sobrevivientes de la generación de la Primera Guerra Mundial. No obstante, el hecho de que el número de ellos está mermando es una indicación más de que la conclusión del sistema de cosas se está procurando a su fin. Atalaya 1 de abril de 1981 página 30. Atalaya 1984. Si Jesús usó la palabra generación en dicho sentido y la aplicamos a 1914, entonces los infantes de aquella generación tienen 70 años de edad o más ahora. Y otros que estaban vivos en 1914 tienen más de 80 o 90 años de edad ahora, y hay algunos que hasta han alcanzado los 100 años de edad. Aún viven muchos millones de personas de aquella generación. Atalaya 15 de mayo de 1984 página 5. Despertad 1988. De la misma manera, hoy en día la mayor parte de la generación de 1914 ya ha pasado. No obstante, todavía quedan en la Tierra millones de personas que nacieron ese año o antes. Y aunque cada vez son menos, las palabras de Jesús, de ningún modo pasará a esta generación hasta que sucedan todas estas cosas, se cumplirán. Esta es otra razón más para creer que el día de Jehová, que viene como ladrón, es inminente. Despertad. 8 de abril de 1988 página 14. Atalaya 2010. Cuando la profecía se cumpliera, tanto en el siglo I como en tiempos modernos, serían los discípulos ungidos de Jesús los que, además de ver la señal, comprenderían su significado, que Cristo está cerca, a las puertas. La palabra generación suele referirse a personas de distintas edades cuyas vidas se traslapan durante un período que no es demasiado largo y que tiene fin. Éxodo 1, 6. Entonces, ¿cómo debemos entender el comentario de Jesús sobre esta generación? Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Atalaya 2010, 15, 4 páginas. 10, 11. Usted ha podido observar cómo la Watchtower ha ido corriendo la generación según le ha interesado. La generación es de 1878 a 1914. 1951, desde 1914, no pasará una generación. 1968. Algunos de la generación que discernió el principio del tiempo del fin en 1914 aún estarán vivos en la Tierra para presenciar el fin. 1969. Tuviesen suficiente edad para presenciar con entendimiento, jovencitos de 15 años de edad. 1979. La generación no aplicaría a infantes nacidos durante la Primera Guerra Mundial. 1981. Si se da por sentado que un suceso crea una impresión duradera en la mente de alguien cuando esa persona tiene 10 años de edad. 1984. Si Jesús usó la palabra generación en dicho sentido y la aplicamos a 1914, entonces los infantes de aquella generación tienen 70 años. 1988. Todavía quedan en la Tierra millones de personas que nacieron ese año o antes. 2010. Todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la Tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación.
Desde hace más de 100 años, la Watchtower ha ido dando fechas y ha dado un sentido urgente a los testigos para que trabajen en la predicación vendiendo libros, revistas y Biblias con el mensaje que el fin de este sistema de cosas está por concluir. Se basan en unas fechas fabricadas por la sociedad Watchtower y queriendo embutir esas fechas con textos bíblicos para dar apoyo a sus teorías. Los testigos han sido manipulados por esta sociedad editorial que los ha estado haciendo creer que Armagedón está a la vuelta de la esquina. Esto lo siguen haciendo hoy día, insistiendo que el fin, el Armagedón está tan cerca que ya se puede tocar. Lo mismo desde hace 100 años. Sin duda alguna, el avance de esta enfermedad nos causa mucha angustia. Pero la verdad es que no nos sorprende que una enfermedad como esta tenga al mundo de rodillas. Según Lucas 21:11, Jesús dejó bien claro que las epidemias serían parte de la señal de los últimos días. Y en el capítulo 6 de Apocalipsis, cuando se habla del cabalgar del cuarto jinete, se usa la expresión plaga mortal. Así que lo que ocurre a nuestro alrededor demuestra más claramente que nunca que estamos viviendo en la parte final de los últimos días. Sí, en la parte final de la parte final de los últimos días. Pronto llegará el último día de los últimos días. Aquí vemos una ilustración del libro, El reino de Dios ya está gobernando. Este libro se editó sobre 2014. Vemos una nueva interpretación que hace el cuerpo gobernante sobre la generación. Jesús indicó que el reino vendría después de que esta generación presenciara el cumplimiento de la señal profética. Mienten nuevamente. Manipulan a los hermanos para dar un sentido de urgencia para que los hermanos vivan en temor. Ahora dicen, después, que esta generación viera. Cambian y cambian las palabras haciendo un juego de malabarismo o un juego de trileros. Como las profecías no se cumplieron como ellos decían, escribieron un artículo culpando a los hermanos de haber especulado sobre la generación. Esto es la guinda del pastel. Qué cara más dura, qué cinismo. Debido a su deseo de ver el fin de este inicuo sistema, el pueblo de Jehová a veces ha especulado sobre cuándo estallará la gran tribulación, incluso relacionando este suceso con lo que se calculaba que debía durar una generación desde 1914. Sin embargo, hacemos entrar un corazón de sabiduría si meditamos en cómo contar nuestros días para alabar con gozo a Jehová, y no especulamos sobre cuántos años o días constituyen una generación. Salmo 90, 12. En vez de proporcionar una regla para medir el tiempo, el término generación, según lo utilizó Jesús, se refiere principalmente a la gente contemporánea de un determinado período histórico con las características que la identifican. ¿Nos beneficia de alguna manera, entonces, fijarnos en fechas o especular sobre cuál es la duración literal de una generación? ¿Significa este entendimiento más exacto sobre esta generación que el Armagedón no está tan cerca como habíamos creído? En absoluto. Aunque nunca hemos sabido el día y hora, Jehová Dios siempre lo ha sabido, y Él no cambia. Malaquías 3, 6. Atalaya 1 de noviembre de 1995 página 20. ¿Fue el pueblo de Jehová el que estuvo especulando sobre la generación de 1914? ¿No fue el cuerpo gobernante y los presidentes de la Watchtower quienes una y otra vez escribieron artículos hablando sobre lo cerca que estábamos de Armagedón? ¿No fueron ellos los que dieron un sentido de urgencia a los testigos? ¿No vendieron literatura por millones de ejemplares hablando sobre la generación de 1914? También se han permitido escribir artículos en las revistas y para curarse en salud han cambiado las palabras no convenientes en los tomos. Para quien no lo sepa, las atalayas son para uso personal de los testigos y para la venta por las calles y de puerta en puerta. Estas revistas, luego se recopilan en tomos anuales que se venden para los hermanos. Como podemos observar, cambian palabras para no pillarse las manos. Lo que era para cumplirse en el siglo XX, pasó a nuestros días. En esta carta, podemos ver un borrador de un miembro del cuerpo gobernante para hacer una propuesta. Como la generación se les escapaba de las manos, se propuso trasladar la fecha de 1914 a 1957. De esta manera ganarían unos 40 años más para la generación.
La propuesta consistía en tomar el lanzamiento del Sputnik al espacio para relacionar las palabras de Jesús que pronunció en el capítulo 24, 29 y 30. Aunque se descartó, nos deja entrever cómo funciona el cuerpo gobernante. Las propuestas tan absurdas y los fundamentos sobre las que toman esas decisiones. Recordemos que las decisiones que toma el cuerpo gobernante implican la vida de millones de testigos de Jehová. ¿Les gustaría entender con mayor facilidad este punto de la generación? Una forma sencilla de explicarlo es tomar como base al hermano Fred W. Franz. En la gráfica aparece como FWF. Como dijimos antes, el hermano Franz nació en 1893. Se bautizó en noviembre de 1913. De modo que en 1914, como ungido del Señor, vio la señal y comprendió lo que ésta significaba. El hermano Franz vivió muchos años. Terminó su servicio en la tierra a los 99 años, en 1992. ¿Conoce usted a muchos que ya fueran ungidos en 1914 y que vivieran más que el hermano Franz? Ahora, solo para entenderlo mejor, imaginemos que el hermano Franz fue el último miembro del primer grupo de ungidos, es decir, del grupo que ya había sido ungido en 1914 y que vio la señal y siguió sirviendo fielmente. Para que alguien formara parte de esta generación, dicha persona debería haber sido ungida antes de 1992, porque tendría que haber sido contemporáneo de algunos de los del primer grupo. Y Jesús dijo que esta generación no pasaría hasta que sucedieran todas estas cosas. ¿Se van dando cuenta de cómo se relaciona todo esto con la urgencia del tiempo en que vivimos? Como saben, por años pensamos que esta generación se refería a los judíos infieles del primer siglo y que, en un cumplimiento moderno, Jesús hablaba sobre la generación malvada que vería la señal de la conclusión del sistema de cosas. Esa explicación parecía razonable, porque la Biblia a menudo usa la palabra generación con una connotación negativa. Suelen acompañarla calificativos como malvada, inicua, torcida, adúltera o perversa. Por lo tanto, se creyó que la generación que de ningún modo pasaría antes del fin sería la generación perversa de hoy. No obstante, esa explicación se modificó en la atalaya del 15 de febrero de 2008. Allí se cita de Mateo 24, 32 y 33. La atalaya del 15 de abril de 2010 explicó: todo indica que la vida de los ungidos que estaban en la tierra en 1914, cuando comenzó a manifestarse la señal de la presencia, se traslaparía con la de otros ungidos que verían el inicio de la gran tribulación. Y la atalaya del 15 de enero de 2014 publicó una descripción detallada que el hermano Splain utilizó para explicar el punto. El segundo grupo de esta generación está compuesto por ungidos que son contemporáneos de los ungidos del primer grupo, los cuales ya lo eran en 1914. Una explicación muy clara. Recuerdo que cuando se presentó la interpretación actual, algunos empezaron a especular. Decían, bueno, ¿y si una persona de 40 años fue ungida en 1990?
entonces sería parte del segundo grupo de esta generación. Y si, en teoría, esa persona viviera hasta tener más de 80, ¿quiere decir eso que este sistema continuará quizás hasta el año 2040? Bueno, obviamente son especulaciones. Jesús dijo claramente que no debemos tratar de encontrar una fórmula para calcular cuándo vendrá el fin. En Mateo 24:36, solo un par de versículos después, dijo, respecto a aquel día y hora, nadie sabe. Aun si intentáramos especular, pocas personas encajarían en la descripción mencionada. Además, considere este detalle. Nada en la profecía de Jesús sugiere que los miembros del segundo grupo que estén vivos en el tiempo del fin serían ancianitos decrépitos a punto de morir. No hay ninguna referencia a la edad. Jesús solo dijo que esta generación no pasaría sin que antes Él asumiera por completo su poder real. Por eso, esta profecía podría llegar a su culminación este año y cumplirse con absoluta exactitud. No todos los miembros del segundo grupo de esta generación habrían pasado. Así que, ahí lo tienen. Ya no necesitan escribir al respecto si pensaban hacerlo. El cuerpo gobernante les dice a los testigos que el fin es inminente, que puede llegar en cualquier momento. Entonces, el cuerpo gobernante debe creer lo que ellos mismos predican, ¿verdad? Veamos un extracto de unos de los últimos vídeos que han subido. Pero antes, fíjese en las fechas. Video. Un nuevo proyecto de construcción. Este video anunció que los testigos de Jehová planean instalar en un mismo lugar todo el equipo de producción de material multimedia. Para ello van a construir unos nuevos edificios en Ramapo, Nueva York. El terreno se encuentra a unos 3 kilómetros, 2 millas, de la Central Mundial de Warwick. El objetivo es empezar la construcción en el 2022 y terminarla para diciembre de 2026. Se espera que en este proyecto se lleguen a necesitar hasta 1.500 voluntarios por día. Ahora los invitamos a ver un video que les gustará. Se titula La mano de Jehová está con nosotros. Pongámonos a construir. Todo esto presenta un desafío. ¿Cómo podemos seguir construyendo y manteniendo los edificios de Betel sin descuidar los salones del reino? ¿Qué se necesita? ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Y qué puede hacer usted para ayudar? Acompáñenos a un emocionante viaje alrededor del mundo. Queremos mostrarle lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en las instalaciones de nuestras sucursales. Abróchense los cinturones, que el viaje está a punto de comenzar. Y todos los miembros del cuerpo gobernante están convencidos de que, gracias a este nuevo complejo, podremos producir más de estas maravillosas grabaciones que nos acercan a Jehová. Por una parte, escriben artículos y hacen vídeos diciendo a los testigos que el fin está a las puertas. Esto lo están diciendo como ya vimos durante 100 años. Pero, si el fin está tan próximo, ¿cómo es que tienen planes de construcción a largo plazo? ¿Usted levantaría una casa donde se va a construir una autopista? Otra fecha que maneja la Watchtower sería 1919. A finales de 1919, el pueblo de Jehová se había reorganizado y tenía nuevas energías. También se habían cumplido varias profecías relacionadas con los últimos días. En Malaquías 3, 1, 4 se había predicho que se pondría a prueba y se refinaría al pueblo de Dios. Ese período había terminado. Además, a los siervos de Jehová se les había liberado del cautiverio simbólico a Babilonia la Grande y Jesús había nombrado al esclavo fiel y prudente. Apocalipsis 18, 2, 4. Mateo 24, 45.
Los estudiantes de la Biblia estaban listos para la obra que Jehová tenía preparada para ellos. El reino de Dios ya está gobernando 2014. Veamos las pruebas que aportan para afirmar que Jesucristo nombró al esclavo prudente, o sea, la Watchtower, en 1919. El único argumento que aportan es el texto de Malaquías 3, 1, 4, según ellos se había predicho que se pondría a prueba y se refinaría al pueblo de Dios, y Jesús había nombrado al esclavo fiel y prudente en 1919. No voy a entrar a explicar quién es y cómo se aplica el esclavo fiel y prudente porque hay una serie de vídeos de Eric Wilson, del canal, Los Bereanos, donde lo explica muy bien. Dejaré debajo del vídeo el enlace a su canal. Pero veamos el texto de Malaquías, capítulo 3. 3. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores. 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, y como en los años antiguos. 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿A quién se aplica este texto? ¿Al juez Rutherford como afirma la Watchtower? La misma Biblia nos da la respuesta. Mateo 11. Versículo 9. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10. Porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Los 4 evangelios identifican al mensajero como Juan el Bautista, al declarar que Isaías 40, 3 se cumplió en su persona, Mateo 3, 3, 11, 7, 10, Marcos 1, 3 y Lucas 3, 4, Juan 1, 23. También es llamado el segundo Elías, Malaquías 4, 5. Juan el Bautista debía ir delante del Señor para preparar el camino. El ángel le dijo a Zacarías, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, su Dios. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1, 16, 17. Después, se presentaría el Señor como decía la profecía de Malaquías. En su primera venida Jesús se presentó en el templo después de los trabajos preparatorios de Juan el Bautista, Lucas 2, 21, 22. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Juan 5, 1. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Por lo tanto Jesús era el ángel del pacto. Este segundo mensajero es el Señor mismo, Jesús viniendo a su templo como el cumplimiento del antiguo pacto, y para instituir un nuevo pacto. El Señor vendrá a su templo para santificar y el juzgar, Malaquías 3, 2, 6. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién puede estar en pie cuando Él se manifieste? Su venida es como el fuego purificador y como jabón de lavanderos. Juan el Bautista anunció, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Mateo 3, 11. Él vino a perfeccionar y purificar. Él vino a dar un nuevo corazón, para cambiar el corazón de piedra de su carne y darles corazón sensible y suave de su presencia. Él vino a poner el Espíritu en ellos y vestir con ropa lavada en su propia sangre, ropas de justicia. Apocalipsis 7, 14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo,
Estos son los que vienen de la gran tribulación, y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Con toda esta información queda claro que la profecía de Malaquías se cumplió en el siglo I de nuestra era. En la época de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, el segundo presidente de la sociedad Watchtower, el juez Rutherford, argumenta que Jesucristo vino a refinar a su pueblo en 1919 por el hecho de haber salido de prisión, él, y 7 miembros de la Junta. Se les liberó de Babilonia la Grande y fue nombrado el esclavo fiel y prudente. Todo sin pruebas. Textos aleatorios sin rigor. ¿No es esto ridículo? ¿No es una manipulación de la Biblia para posicionarse por encima? ¿Quién fue el juez Rutherford? El juez fue un borracho. Le gustaba beber y hacer fiestas. Le traían cajas de whisky y enormes cantidades de cerveza. Todo con el dinero que se recogía de la venta de las publicaciones. Mientras los hermanos pasaban hambre, él vivía a lo grande. Se hizo construir una mansión llamada Beth-Sarim, en el estado de California, San Diego, con dinero recaudado de los hermanos. Tenía a su disposición 2 Cadillac de 16 cilindros. Auto solo disponible para millonarios. Aparte de Beth-Sarim, tenía en Nueva York, un apartamento que le costaba a los hermanos $10,000 anuales mantenerlo. En Alemania, en Londres, también tenía refugios preparados para él. Era conocido por su mal genio. Trataba a los hermanos con desprecio y los humillaba en público. Veamos el testimonio de un trabajador de Bethel de la época del juez Rutherford. William J. Schnell. Inquietudes en Bethel. Estábamos en vísperas de una revolución en Magdeburgo, en nuestras propias filas. Había un descontento general. Teníamos buenas habitaciones, con baños y otras comodidades que nos eran desconocidas, pero estábamos sujetos a unas reglas, como meros títeres que nos movíamos cuando tiraban de los hilos, y con el deber de trabajar 6 y a veces 7 días de la semana, amén de asistir a 3 reuniones o más que nos imponían semanalmente. La organización se hacía más fuerte porque tenía un éxito jamás soñado con la venta de libros a millones, las prensas trabajando sin cesar, y todo caminando a las 1000 maravillas. El director de Bethel tenía espías y nos decía, apenas dicen ustedes, o hacen, alguna cosa, viene a mi conocimiento sin tardanza. Así pues, ni la digan ni la hagan. Nuestras faltas grandes o pequeñas se guardaban en un archivo y nos medían con esos papeles cuando llegaba la necesidad de sujetarnos a un castigo, una vejación o reprimenda. El director era cada vez más fuerte y nos tenía a todos en sumisión. Cuando él se veía luciendo costosos trajes, camisas de seda y calcetines de superior calidad, contrastaba con nosotros pobres empleados que nos vestíamos con artículos humildes de algodón. Si él viajaba iba en los mejores aviones, en trenes lujosos o en su carro Mercedes y con chofer. En cambio nosotros íbamos siempre en tercera clase y otras veces en peores condiciones de transportación. Él se iba a viajes sin dar explicación de su ausencia, que a veces se prolongaba por 2 semanas. Otra experiencia nos relata cómo los hermanos llegaron a ser esclavos literalmente. Paul Blizzard. Comencé mi servicio de tiempo cabal en la Watchtower en 1971, el sistema de obras de vender libros de la Watchtower pone al testigo de Jehová en la posición de ser salvo solo si éste es fiel a la organización y hace todo lo que ésta le dice. La fidelidad a la organización envuelve obediencia a una hueste de reglas y reglamentos, que los ancianos de la Watchtower ponen en vigor con gran celo. Continué en ese servicio por varios años, pero fue muy poca la satisfacción que recibí. La presión de mantenerme al día con las cuotas mensuales de 100 horas al mes, así como la venta de un mínimo de 100 revistas y 40 libros al mes, comenzó a desanimarme. Todo ese trabajo es voluntario y no se recibe salario alguno por él. Las revistas y libros se vendían a precios módicos. Pero como la mano de obra era regalada, los beneficios eran cuantiosos. Veamos los números. Atalaya. 10.200.000 revistas de tirada media, por 30 pesetas igual 306 millones pesetas a la quincena. Al mes sería el doble. 612 millones pesetas. Si esto lo multiplicamos por 12, igual 7.000 millones, 344 millones pesetas. Si lo pasamos a euros nos da un total de 44.240.963 euros. Despertad. 9.800.000 tirada media por 30 pesetas 294 millones de pesetas a la quincena. Por 2 es igual a 588 millones de pesetas. Si lo multiplicamos por 12 igual 7.000 millones, 56 millones pesetas. Si lo pasamos a euros nos da 42.506.024 euros. Sumemos Atalaya y Despertad.
44.240.963 más 42.506.024 igual 85.012.024 euros en dólares sería 95.684.000 dólares. Casi 100 millones de dólares anuales solo en las revistas. Si a esto le sumamos los libros que usan los testigos de Jehová, como los anuarios, cánticos, libros de estudio de libro, las ofertas de libros que se vendían en las puertas, etc., fácilmente doblamos el beneficio. Recuerde que estas revistas y libros hablaban de la generación de 1914 y la inminente llegada de Armagedón. Ganaron enormes cantidades de dinero libre de impuestos por presentarse como religión. Segunda Pedro capítulo 2. 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. La Watchtower ha estado explotando a miles de hermanos, haciéndoles trabajar sin salario con la promesa que el fin de este sistema está cerca. Los betelitas son explotados durante su juventud y cuando flaquean, se enferman o ya no son útiles, los echan a la calle sin remordimientos. Quedando desamparados. Los superintendentes quedan jubilados a los 70 años. Los mandan a congregaciones para que los cuiden, si quieren, si no quedan expuestos, pues no cotizaron a la seguridad social al igual que los betelitas. Segunda Tesalonicenses 2. 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Atalaya noviembre de 2013. Cuando el asirio ataque, los ancianos tendrán que estar totalmente convencidos de que Jehová nos librará. 3. En ese momento, las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico o humano. Pero todos nosotros debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas, pues obedecerlas nos salvará la vida. Aquí hemos leído que la salvación va relacionada con la obediencia a las instrucciones que vengan de la Watchtower. Pero Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Para que todo aquel que cree, tenga en él vida eterna. Juan 3, 15. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 16. La Watchtower pone enormes cargas sobre los hermanos, pero Jesucristo dijo, Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. 30. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Con todo esto doy por concluido el vídeo. Usted debe decidir si quiere servir a Dios o a la Watchtower.